Canto sexto de la Ilíada de Homero. Coloquio de Héctor y Andrómaca. Quedaron solos en la batalla horrenda teucros y aqueos, que se arrojaban unos a otros broncíneas lanzas, y la pelea se extendía acá y allá de la llanura, entre las corrientes del Simois y del Janto. Ayax Telamonio, antemural de los aqueos, rompió el primero la falange troyana e hizo aparecer la aurora de la salvación entre los suyos, hiriendo de muerte al tracio más denodado, al alto y valiente Acamante, hijo de Eusoro. Acertóle en la cimera del casco guarnecido con crines de caballo, la lanza se clavó en la frente, la broncínea punta atravesó el hueso, y las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero. Diomedes, valiente en el combate, mató á Axilo Teutránida, que abastado de bienes moraba en la bien construida Arisbe, y era muy amigo de los hombres, porque en su casa, situada cerca del camino, á todos les daba hospitalidad. Pero ninguno de ellos vino entonces a librarle de la lúgubre muerte, y Diomedes le quitó la vida á él y á su escudero Calesio, que gobernaba los caballos. Ambos penetraron en el seno de la tierra. Euríalo dio muerte á Dreso y Ofeltio, y fuese tras Esepo y Pedaso, á quienes la náyade Abarbea concibiera en otro tiempo del eximio Bucolión, hijo primogénito y bastardo del ilustre Laomedonte. Bucolión apacentaba ovejas y tuvo amoroso consorcio con la ninfa, la cual quedó encinta y dio á luz los dos mellizos. El Mecistíada acabó con el valor de ambos, privó de vigor á sus bien formados miembros y les quitó la armadura de los hombros. El belígero Popiletes dejó sin vida á Astíalo, Ulises con la broncínea lanza á Pidites Percosio y Teucro á Aretaón divino. Antíloco Nestórida mató con la pica reluciente á Ablero, Agamenón rey de hombres á Élato, que habitaba en la excelsa Pédaso, á orillas del Satniois, de hermosa corriente. El héroe Leito á Fílaco mientras huía, y Eurípilo á Melantio. Menelao, valiente en la pelea, cogió vivo á Adrasto, cuyos caballos, corriendo despavoridos por la llanura, chocaron con las ramas de un tamarisco, rompieron el corvo carro por el extremo del timón y se fueron á la ciudad con los que huían espantados. El héroe cayó al suelo y dio de boca en el polvo junto á la rueda. Acercósele Menelao Atrida con la ingente lanza, y aquél, abrazando sus rodillas, así le suplicaba: «Hazme prisionero, Atrida, y recibirás digno rescate. Muchas cosas de valor tiene mi opulento padre en casa: bronce, oro, hierro labrado. Con ellas te pagaría inmenso rescate si supiera que estoy vivo en las naves aqueas». Dijo Adrasto, y le conmovió el corazón. E iba Menelao á ponerle en las manos del escudero para que lo llevara á las veleras naves aqueas, cuando Agamenón corrió á su encuentro y le increpó diciendo: «Ah, bondoso, ah, Menelao, ¿por qué así te apiadas de los hombres? Excelentes cosas hicieron los troyanos en tu palacio. Que ninguno de los que caigan en nuestras manos se libre de tener nefanda muerte, ni siquiera el que la madre lleve en el vientre, ni ese escape. Perezcan todos los de Ilión, sin que sepultura alcancen ni memoria dejen». Así diciendo, cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Repelió Menelao al héroe Adrasto, que herido en el ijar por el rey Agamenón cayó de espaldas. El Atrida le puso el pie en el pecho y le arrancó la lanza, y Néstor animaba á los argivos dando grandes voces: «Amigos, héroes dánaos, ministros de Marte, que nadie se quede atrás para recoger despojos y volver cargado de ellos á las naves. Ahora matemos hombres, y luego, con más tranquilidad, despojaréis en la llanura los cadáveres de cuantos mueran». Con tales palabras les excitó á todos el valor y la fuerza, y los teucros hubieran vuelto á entrar en Ilión acosados por los belicosos aqueos y vencidos por su cobardía, si Heleno Priámida, el mejor de los augures, no se hubiese presentado á Eneas y á Héctor para decirles: «Eneas y Héctor, ya que el peso de la batalla gravita principalmente sobre vosotros entre los troyanos y los licios, porque sois los primeros en toda empresa, ora se trate de combatir, ora de razonar, quedaos aquí,
recorred las filas y detened á los guerreros antes de que se encaminen á las puertas, caigan huyendo en brazos de las mujeres y sean motivo de gozo para los enemigos. Cuando hayáis reanimado todas las falanges, nosotros, aunque estamos abatidos, pelearemos con los dánaos porque la necesidad nos apremia. Y tú, Héctor, ve á la ciudad y di á nuestra madre que llame á las venerables matronas. Vaya con ellas al templo dedicado á Minerva, la de los brillantes ojos, en la Acrópolis. Abra la puerta del sacro recinto. Ponga sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo que mayor sea, más lindo le parezca y más aprecie de cuantos haya en el palacio, y le vote sacrificar en el templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si apiadándose de la ciudad y de las esposas y niños de los troyanos, aparta de la sagrada Ilión al hijo de Tideo, feroz guerrero, cuya braveza causa nuestra derrota y á quien tengo por el más esforzado de los aqueos todos. Nunca temimos tanto ni al mismo Aquiles, príncipe de hombres, que es, según dicen, hijo de una diosa. Con gran furia se mueve el hijo de Tideo, y en valentía nadie con él se iguala. Dijo, y Héctor obedeció á su hermano. Saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y blandiendo 2 puntiagudas lanzas, recorrió el ejército, animóle á combatir, y promovió una terrible pelea. Los teucros volvieron la cara y afrontaron á los argivos, y éstos retrocedieron y dejaron de matar, figurándose que algún dios habría descendido del estrellado cielo para socorrer á aquéllos. De tal modo se volvieron. Y Héctor exhortaba á los teucros diciendo en alta voz: Animosos troyanos, aliados de lejas tierras venidos, sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor, mientras voy á Ilión y encargo á los respetables próceres y á nuestras esposas que oren y ofrezcan hecatombes á los dioses. Dicho esto, Héctor, de tremolante casco, partió, y la negra piel que orlaba el abollonado escudo como última franja le batía el cuello y los talones. Glauco, vástago de Hipóloco, y el hijo de Tideo, deseosos de combatir, fueron á encontrarse en el espacio que mediaba entre ambos ejércitos. Cuando estuvieron cara á cara, Diomedes, valiente en la pelea, dijo el primero: ¿Cuál eres tú, guerrero valentísimo de los mortales hombres? Jamás te vi en las batallas, donde los varones adquieren gloria, pero al presente á todos los vences en audacia cuando te atreves á esperar mi fornida lanza. Infelices de aquellos cuyos hijos se oponen á mi furor. Mas si fueses inmortal y hubieses descendido del cielo, no quisiera yo luchar con dioses celestiales. Poco vivió el fuerte Licurgo, hijo de Driante, que contendía con las celestes deidades. Persiguió en los sacros montes de Nisa á las nodrizas del furente Baco, las cuales tiraron al suelo los tirsos al ver que el homicida Licurgo las acometía con la aguijada. El dios, espantado, se arrojó al mar, y Tetis le recibió en su regazo, despavorido y agitado por fuerte temblor que la amenaza de aquel hombre le causara. Pero los felices dioses se irritaron contra Licurgo, cególe el Saturnio, y su vida no fué larga, porque se había hecho odioso á los inmortales todos. Con los bienaventurados dioses no quisiera combatir, pero si eres uno de los mortales que comen los frutos de la tierra, acércate para que más pronto llegues de tu perdición al término. Respondióle el preclaro hijo de Hipóloco: Magnánimo Tidida, ¿por qué me interrogas sobre el abolengo? Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera. De igual suerte una generación humana nace y otra perece. Pero ya que deseas saberlo, te diré cuál es mi linaje, de muchos conocidos. Hay una ciudad llamada Éfira en el riñón de la Argólide, criadora de caballos, y en ella vivía Sísito Eólida, que fue el más ladino de los hombres. Sísifo engendró á Glauco, y éste al eximio Belerofonte, á quien los dioses concedieron gentileza y envidiable valor. Mas Preto, que era muy poderoso entre los argivos, pues á su cetro los había sometido Júpiter, hízole blanco de sus maquinaciones y le echó de la ciudad. La divina Antea, mujer de Preto, había deseado con locura juntarse clandestinamente con Belerofonte, pero no pudo persuadir al prudente héroe
que sólo pensaba en cosas honestas, y mintiendo dijo al rey Preto: Preto, muérete ó mata á Belerofonte, que ha querido juntarse conmigo sin que yo lo deseara. Así habló. El rey se encendió en ira al oírla, y si bien se abstuvo de matar á aquél por el religioso temor que sintió su corazón, le envió á la Licia, y haciendo en un díptico pequeño mortíferas señales, entrególe los perniciosos signos con orden de que los mostrase á su suegro para que éste le hiciera perecer. Belerofonte, poniéndose en camino debajo del fausto patrocinio de los dioses, llegó á la vasta Licia y á la corriente del Janto. El rey recibióle con afabilidad, hospedóle durante 9 días y mandó matar otros tantos bueyes, pero al aparecer por 10ª vez la aurora de rosados dedos, le interrogó y quiso ver la nota que de su yerno Preto le traía. Y así que tuvo la funesta nota, ordenó á Belerofonte que lo primero de todo matara á la ineluctable quimera, ser de naturaleza no humana, sino divina, con cabeza de león, cola de dragón y cuerpo de cabra, que respiraba encendidas y horribles llamas. Y aquél le dio muerte, alentado por divinales indicaciones. Luego tuvo que luchar con los afamados solimos, y decía que este fue el más recio combate que con los hombres sostuviera. Más tarde quitó la vida á las varoniles amazonas. Y cuando regresaba á la ciudad, el rey, urdiendo otra dolosa trama, armóle una celada con los varones más fuertes que halló en la espaciosa Licia, y ninguno de éstos volvió á su casa, porque á todos les dio muerte el eximio Belerofonte. Comprendió el rey que el héroe era vástago ilustre de alguna deidad y le retuvo allí, le casó con su hija y compartió con él la realeza. Los licios, á su vez, acotáronle un hermoso campo de frutales y sembradío que á los demás aventajaba, para que pudiese cultivarlo. 3 hijos dio á luz la esposa del aguerrido Belerofonte, Isandro, Hipóloco y Laodamia, y ésta, amada por el próvido Júpiter, parió al deiforme Sarpedón, que lleva armadura de bronce. Cuando Belerofonte se atrajo el odio de todas las deidades, vagaba solo por los campos de Ale, royendo su ánimo y apartándose de los hombres. Marte, insaciable de pelea, hizo morir á Isandro en un combate con los afamados solimos, y Diana, la que usa riendas de oro, irritada, mató á su hija. A mí me engendró Hipóloco, de éste pues soy hijo, y envióme á Troya recomendándome muy mucho que descollara y sobresaliera entre todos y no deshonrase el linaje de mis antepasados, que fueron los hombres más valientes de Éfira y la extensa Licia. Tal alcurnia y tal sangre me glorío de tener. Así dijo. Alegróse Diomedes valiente en el combate, y clavando la pica en el almo suelo, respondió con cariñosas palabras al pastor de hombres. Pues eres mi antiguo huésped paterno, porque el divino Eneo hospedó en su palacio al eximio Belerofonte, le tuvo consigo 20 días, y ambos se obsequiaron con magníficos presentes de hospitalidad. Eneo dio un vistoso tahalí teñido de púrpura y Belerofonte una copa doble de oro que en mi casa quedó cuando me vine. A Tideo no lo recuerdo. Dejóme muy niño al salir para Tebas, donde pereció el ejército aqueo. Soy por consiguiente tu caro huésped en el centro de Argos, y tú lo serás mío en la Licia cuando vaya á tu pueblo. En adelante no nos acometamos con la lanza por entre la turba. Muchos troyanos y aliados ilustres me restan para matar a quienes por la voluntad de un dios alcance en la carrera, y asimismo te quedan muchos aqueos para quitar la vida á cuantos te sea posible. Y ahora troquemos la armadura á fin de que sepan todos que de ser huéspedes paternos nos gloriamos. Dichas estas palabras, descendieron de los carros y se estrecharon la mano en prueba de amistad. Entonces Júpiter Saturnio hizo perder la razón á Glauco, pues permutó sus armas por las de Diomedes Tidida, las de oro por las de bronce, las valoradas en 100 bueyes por las que en 9 se apreciaban. Al pasar Héctor por la encina y las puertas esceas, acudieron corriendo las esposas e hijos de los troyanos y preguntáronle por sus hijos, hermanos, amigos y esposos. Y él les encargó que unas tras otras orasen á los dioses, porque para muchas eran inminentes las desgracias. Cuando llegó al magnífico palacio de Príamo, provisto de bruñidos pórticos, en él había 50 cámaras de pulimentada piedra,
seguidas donde dormían los hijos de Príamo con sus legítimas esposas, y enfrente, dentro del mismo patio, otras 12 construidas igualmente con sillares, continuas y techadas, donde se acostaban los yernos de Príamo y sus castas mujeres. Le salió al encuentro su alma madre, que iba en busca de Laódice, la más hermosa de las princesas, y asiéndole de la mano le dijo: Hijo, ¿por qué has venido dejando el áspero combate? Sin duda los aqueos, aborrecido nombre, deben de estrecharnos, combatiendo alrededor de la ciudad, y tu corazón te ha impulsado á volver con el fin de levantar desde la acrópolis las manos á Júpiter. Pero aguarda, traeré vino dulce como la miel para que lo libes al padre Jove y á los demás inmortales, y puedas también, si bebes, recobrar las fuerzas. El vino aumenta mucho el vigor del hombre fatigado, y tú lo estás de pelear por los tuyos. Respondióle el gran Héctor de tremolante casco: No me des vino dulce como la miel, veneranda madre, no sea que me enerves y me hagas perder valor y fuerza. No me atrevo á libar el negro vino en honor de Júpiter sin lavarme las manos, ni es lícito orar al Saturnio, el de las sombrías nubes, cuando se está manchado de sangre y polvo. Pero tú congrega á las matronas, llévate perfumes, y entrando en el templo de Minerva, que impera en las batallas, pon sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo mayor más lindo y que más aprecies de cuantos haya en el palacio, y vota á la diosa sacrificar en su templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si apiadándose de la ciudad y de las esposas y niños de los troyanos, aparta de la sagrada Ilión al hijo de Tideo, feroz guerrero cuya valentía causa nuestra derrota. Encamínate pues al templo de Minerva, que impera en las batallas, y yo iré á la casa de Paris á llamarle, si me quiere escuchar. Así la tierra se lo tragara. Crióle el olímpico como una gran plaga para los troyanos, y el magnánimo Príamo y sus hijos. Creo que si le viera descender al orco, olvidaríase mi alma de los enojosos pesares. De esta suerte se expresó. Hécuba, volviendo al palacio, llamó á las esclavas, y éstas anduvieron por la ciudad y congregaron á las matronas. Bajó luego al fragrante aposento donde se guardaban los peplos bordados, obra de las mujeres que se llevara de Sidón el deiforme Alejandro, en el mismo viaje en que robó á Helena, la de nobles padres, tomó para ofrecerlo á Minerva el peplo mayor y más hermoso por sus bordaduras, que resplandecía como un astro y se hallaba debajo de todos, y partió acompañada de muchas matronas. Cuando llegaron á la acrópolis, abrióles las puertas del templo Teano la de hermosas mejillas, hija de Ciseo y esposa de Antenor, domador de caballos, á la cual habían elegido los troyanos sacerdotisa de Minerva. Todas, con lúgubres lamentos, levantaron las manos á la diosa. Teano, la de hermosas mejillas, tomó el peplo, lo puso sobre las rodillas de Minerva, la de hermosa cabellera, y orando rogó así á la hija del gran Jove: Veneranda Minerva, protectora de la ciudad, divina entre las diosas, quiébrale la lanza á Diomedes, concédenos que caiga de pechos en el suelo ante las puertas esceas, y te sacrificaremos en este templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si de este modo te apiadas de la ciudad y de las esposas y niños de los troyanos. Tal fue su plegaria, pero Palas Minerva no accedió. En tanto ellos invocaban á la hija del gran Júpiter, Héctor se encaminó al magnífico palacio que para Alejandro labrara él mismo con los más hábiles constructores de la fértil Troya. Estos le hicieron una cámara nupcial, una sala y un patio en la acrópolis, cerca de los palacios de Príamo y de Héctor. Allí entró Héctor caro á Júpiter, llevando una lanza de 11 codos, cuya broncínea y reluciente punta estaba sujeta por áureo anillo. En la cámara halló á Alejandro que acicalaba las magníficas armas, escudo y loriga, y probaba el corvo arco, y á la argiva Helena, que sentada entre sus esclavas ocupábalas en primorosas labores, y en viendo á aquél increpóle con injuriosas palabras: Desgraciado, no es decoroso que guardes en el corazón ese rencor. Los hombres perecen combatiendo al pie de los altos muros de la ciudad, el bélico clamor y la lucha se encendieron por tu causa alrededor de nosotros, y tú mismo reconvendrías á quien cejara en la pelea horrenda. Ea, levántate, no sea que la ciudad llegue á ser pasto de las voraces llamas.
Respondióle el deiforme Alejandro: Héctor, justos y no excesivos son tus reproches, y por lo mismo voy á contestarte. Atiende y óyeme. Permanecía aquí no tanto por estar airado ó resentido con los troyanos, cuanto porque deseaba entregarme al dolor. En este instante mi esposa me exhortaba con blandas palabras á volver al combate, y también á mí me parece preferible porque la victoria tiene sus alternativas para los guerreros. Ea pues, aguarda y visto las marciales armas, ó vete y te sigo, y creo que lograré alcanzarte. Así dijo. Héctor, de tremolante casco, nada contestó, y Helena hablóle con dulces palabras. Cuñado mío, de esta perra maléfica y abominable. Ojalá que cuando mi madre me dio á luz, un viento proceloso me hubiese llevado al monte o al estruendoso mar, para hacerme juguete de las olas, antes que tales hechos ocurrieran. Y ya que los dioses determinaron causar estos males, debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte, á quien dolieran la indignación y los reproches de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo ni la tendrá nunca, y creo que recogerá el debido fruto. Pero entra y siéntate en esta silla, cuñado, que la fatiga te oprime el corazón por mí, perra, y por la falta de Alejandro, á quienes Júpiter nos dio tan mala suerte, á fin de que sirvamos á los venideros de asunto para sus cantos. Respondióle el gran Héctor de tremolante casco: No me ofrezcas asiento, amable Helena, pues no lograrás persuadirme. Ya mi corazón desea socorrer á los troyanos que me aguardan con impaciencia. Anima á éste, y él mismo se dé prisa para que me alcance dentro de la ciudad, mientras voy á mi casa y veo á la esposa querida, al niño y á los criados, que ignoro si volveré de la batalla ó los dioses me harán sucumbir á manos de los aqueos. Apenas hubo dicho estas palabras, Héctor de tremolante casco se fué. Llegó enseguida á su palacio, que abundaba de gente, mas no encontró á Andrómaca, la de níveos brazos, pues con el niño y la criada de hermoso peplo estaba en la torre llorando y lamentándose. Héctor, como no hallara á su excelente esposa, detúvose en el umbral y habló con las esclavas. Ea, esclavas, decidme la verdad. ¿A dónde ha ido Andrómaca, la de níveos brazos, desde el palacio? ¿A visitar á mis hermanas ó á mis cuñadas de hermosos peplos? ¿O acaso al templo de Minerva, donde las troyanas de lindas trenzas aplacan á la terrible diosa? Respondióle la fiel despensera: Héctor, ya que nos mandas decir la verdad, no fué á visitar á tus hermanas ni á tus cuñadas de hermosos peplos, ni al templo de Minerva, donde las troyanas de lindas trenzas aplacan á la terrible diosa, sino que subió á la gran torre de Ilión, porque supo que los teucros llevaban la peor parte y era grande el ímpetu de los aqueos. Partió hacia la muralla ansiosa, como loca, y con ella se fué la nodriza que lleva el niño. Así habló la despensera, y Héctor, saliendo presuroso de la casa, desanduvo el camino por las bien trazadas calles. Tan luego como después de atravesar la gran ciudad llegó á las puertas esceas, por allí había de salir al campo, corrió á su encuentro su rica esposa Andrómaca, hija del magnánimo Eetión, que vivía al pie del Placo en Tebas de Hipoplacia y era rey de los cilicios. Hija de éste era pues la esposa de Héctor de broncínea armadura, que entonces le salió al camino. Acompañábale una doncella llevando en brazos al tierno infante, hijo amado de Héctor, hermoso como una estrella, a quien su padre llamaba Escamandrio y los demás Astianacte, porque sólo por Héctor se salvaba Ilión. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca, llorosa, se detuvo á su vera y asiéndole de la mano le dijo: Desgraciado, tu valor te perderá. No te apiadas del tierno infante ni de mí, infortunada, que pronto seré viuda, pues los aqueos te acometerán todos á una y acabarán contigo. Preferible sería que al perderte la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí sino pesares, que ya no tengo padre ni venerable madre. A mi padre matóle el divino Aquiles cuando tomó la populosa ciudad de los cilicios, Tebas, la de altas puertas. Dio muerte á Eetión y sin despojarle, por el religioso temor que le entró en el ánimo, quemó el cadáver con las labradas armas y le erigió un túmulo, á cuyo alrededor plantaron álamos las ninfas Oréades, hijas de Júpiter, que lleva la égida.
mis 7 hermanos que habitaban en el palacio descendieron al orco el mismo día, pues á todos los mató el divino Aquiles, el de los pies ligeros, entre los bueyes de tornátiles patas y las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba al pie del selvoso placo, trájola aquél con el botín y la puso en libertad por un inmenso rescate. Pero Diana, que se complace en tirar flechas, hirióla en el palacio de mi padre. Héctor, ahora tú eres mi padre, mi venerable madre y mi hermano, tú, mi floreciente esposo. Pues ea, sé compasivo, quédate en la torre, no hagas á un niño huérfano y á una mujer viuda, y pon el ejército junto al Cabrahigo, que por allí la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar. Los más valientes, los 2 ayaces, el célebre Idomeneo, los atridas y el fuerte hijo de Tideo con los suyos respectivos, ya por 3 veces se han encaminado á aquel sitio para intentar el asalto. Alguien que conoce los oráculos se lo indicó, o su mismo arrojo los impele y anima. Contestó el gran Héctor de tremolante casco. Todo esto me preocupa, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos, si como un cobarde huyera del combate. Y tampoco mi corazón me incita a ello, que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila, manteniendo la inmensa gloria de mi padre y de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilión, Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Pero la futura desgracia de los troyanos, de la misma Hécuba, del rey Príamo y de muchos de mis valientes hermanos, que caerán en el polvo á manos de los enemigos, no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos de broncíneas lorigas se te lleve llorosa, privándote de libertad, y luego tejas tela en Argos á las órdenes de otra mujer, o vayas por agua á la fuente Meseida ó Hiperea, muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti. Y quizás alguien exclame al verte deshecha en lágrimas: esta fué la esposa de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los teucros, domadores de caballos, cuando en torno de Ilión peleaban. Así dirán, y sentirás un nuevo pesar al verte sin el hombre que pudiera librarte de la esclavitud. Pero que un montón de tierra cubra mi cadáver antes que oiga tus clamores ó presencie tu rapto. Así diciendo, el esclarecido Héctor tendió los brazos á su hijo y éste se recostó gritando en el seno de la nodriza de bella cintura, por el terror que el aspecto de su padre le causaba. Dábanle miedo el bronce y el terrible penacho de crines de caballo que veía ondear en lo alto del yelmo. Sonriéronse el padre amoroso y la veneranda madre. Héctor se apresuró á dejar el refulgente casco en el suelo, besó y meció en sus manos al hijo amado, y rogó así á Júpiter y á los demás dioses: Júpiter y demás dioses, concededme que este hijo mío sea como yo, ilustre entre los teucros y muy esforzado, que reine poderosamente en Ilión, que digan de él cuando vuelva de la batalla: es mucho más valiente que su padre, y que cargado de cruentos despojos del enemigo á quien haya muerto, regocije de su madre el alma. Esto dicho, puso el niño en brazos de la esposa amada, que al recibirlo en el perfumado seno sonreía, con el rostro todavía bañado en lágrimas. Notólo Héctor y compadecido acaricióla con la mano y así le habló: esposa querida, no en demasía tu corazón se acongoje, que nadie me enviará al orco antes de lo dispuesto por el hado, y de su suerte ningún hombre, sea cobarde ó valiente, puede librarse una vez nacido. Vuelve á casa, ocúpate en las labores del telar y la rueca, y ordena á las esclavas que se apliquen al trabajo, y de la guerra nos cuidaremos cuantos varones nacimos en Ilión, y yo el primero. Dichas estas palabras, el preclaro Héctor se puso el yelmo adornado con crines de caballo, y la esposa amada regresó á su casa, volviendo la cabeza de cuando en cuando y vertiendo copiosas lágrimas. Pronto llegó Andrómaca al palacio, lleno de gente, de Héctor, matador de hombres. Halló en él á muchas esclavas, y á todas las movió á lágrimas. Lloraban en el palacio á Héctor vivo aún, porque no esperaban que volviera del combate librándose del valor y de las manos de los aqueos. Paris no demoró en el alto palacio, pues así que hubo vestido las magníficas armas de labrado bronce, atravesó presuroso la ciudad haciendo gala de sus pies ligeros.
como el corcel avezado á bañarse en la cristalina corriente de un río, cuando se ve atado en el establo, come la cebada del pesebre y rompiendo el ronzal sale trotando por la llanura, yergue orgulloso la cerviz, ondean las crines sobre su cuello, y ufano de su lozanía mueve ligero las rodillas encaminándose al sitio donde los caballos pacen, de aquel modo Paris, hijo de Príamo, cuya armadura brillaba como un sol, descendía gozoso de la excelsa Pérgamo por sus ágiles pies llevado. El deiforme Alejandro alcanzó á Héctor cuando regresaba del lugar en que había pasado el coloquio con su esposa, y así le dijo: Mi buen hermano, mucho te hice esperar y estarás impaciente, porque no vine con la prontitud que ordenaste. Respondióle Héctor de tremolante casco: Hermano querido, nadie que sea justo reprochará tu faena en el combate, pues eres valiente, pero á veces te abandonas y no quieres pelear, y mi corazón se aflige cuando oigo murmurar á los troyanos que tantos trabajos por ti soportan. Pero vayamos y luego lo arreglaremos todo, si Júpiter nos permite ofrecer en nuestro palacio la copa de la libertad á los celestes sempiternos dioses, por haber echado de Troya á los aqueos de hermosas grebas. Fin del canto sexto de la Ilíada. Canto séptimo de la Ilíada de Homero. Combate singular de Héctor y Áyax, levantamiento de los cadáveres. Dichas estas palabras, el esclarecido Héctor y su hermano Alejandro traspusieron las puertas, con el ánimo impaciente por combatir y pelear. Como cuando un dios envía próspero viento á navegantes que lo anhelan porque están cansados de romper las olas, batiendo los pulidos remos, y tienen lasos los miembros á causa de la fatiga, así tan deseados aparecieron aquéllos á los teucros. Paris mató á Menestio, que vivía en Arna y era hijo del rey Areitoo, famoso por su clava, y de Filomedusa, la de los grandes ojos. Y Héctor con la puntiaguda lanza tiró á Eioneo un bote en la cerviz, debajo del casco de bronce, y dejóle sin vigor los miembros. Glauco, hijo de Hipóloco y príncipe de los licios, arrojó en la reñida pelea un dardo á Ifínoo de Exíada cuando subía al carro de corredoras yeguas, y le acertó en la espalda. Ifínoo cayó al suelo y sus miembros se relajaron. Cuando Minerva, la diosa de los brillantes ojos, vio que aquéllos mataban á muchos argivos en el duro combate, descendiendo en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, se encaminó á la sagrada Ilion. Pero al advertirlo Apolo desde Pérgamo fué á oponérsele, porque deseaba que los teucros ganaran la victoria. Encontráronse ambas deidades en la encina, y el soberano Apolo, hijo de Júpiter, habló diciendo: ¿Por qué, enardecida nuevamente, oh hija del gran Júpiter, vienes del Olimpo? ¿Qué poderoso afecto te mueve? ¿Acaso quieres dar á los aqueos la indecisa victoria? Porque de los teucros no te compadecerías, aunque estuviesen pereciendo. Si quieres condescender con mi deseo, y sería lo mejor, suspenderemos por hoy el combate y la pelea, y luego volverán á batallar hasta que logren arruinar á Ilion, ya que os place á las diosas destruir esta ciudad. Respondióle Minerva, la diosa de los brillantes ojos: Sea así, flechador, con este propósito vine del Olimpo al campo de los teucros y de los aquivos. Mas, ¿por qué medio has pensado suspender la batalla? Contestó el soberano Apolo, hijo de Júpiter: Hagamos que Héctor, de corazón fuerte, domador de caballos, provoque á los dánaos á pelear con él en terrible y singular combate, e indignados los aqueos de hermosas grebas susciten á alguien que mida sus armas con el divino Héctor. Así dijo, y Minerva, la diosa de los brillantes ojos, no se opuso. Heleno, hijo amado de Príamo, comprendió al punto lo que era grato á los dioses que conversaban, y llegándose á Héctor le dirigió estas palabras: Héctor, hijo de Príamo, igual en prudencia á Júpiter, ¿querrás hacer lo que te diga yo, que soy tu hermano? Manda que suspendan la pelea los teucros y los aqueos todos, y reta al más valiente de éstos á luchar contigo en terrible combate, pues aún no ha dispuesto el hado que mueras y llegues al término fatal de tu vida. He oído que así lo decían los sempiternos dioses. En tales términos habló. Oyóle Héctor con intenso placer,
y corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza cogida por el medio detuvo las falanges troyanas que al momento se quedaron quietas. Agamenón contuvo á los aqueos de hermosas grebas, y Minerva y Apolo, el del arco de plata, transfigurados en buitres, se posaron en la alta encina del padre Júpiter que lleva la égida y se deleitaban en contemplar á los guerreros cuyas densas filas aparecían erizadas de escudos, cascos y lanzas. Como el céfiro, cayendo sobre el mar, encrespa las olas y el ponto negrea, de semejante modo sentáronse en la llanura las hileras de aquivos y teucros, y Héctor, puesto entre unos y otros, dijo: Oídme, teucros y aqueos de hermosas grebas, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. El excelso Saturnio no ratificó nuestros juramentos y seguirá causándonos males á unos y á otros, hasta que toméis la torreada Ilion ó sucumbáis junto á las naves que atraviesan el Ponto. Entre vosotros se hallan los más valientes aqueos. Aquel á quien el ánimo incite á combatir conmigo, adelántese y será campeón con el divino Héctor. Propongo lo siguiente y Júpiter sea testigo. Si aquel con su bronce de larga punta consigue quitarme la vida, despójeme de las armas, lléveselas á las cóncavas naves y entregue mi cuerpo á los míos para que los troyanos y sus esposas lo suban á la pira. Y si yo le matare á él, por concederme á Apolo tal gloria, me llevaré sus armas á la sagrada Ilion, las colgaré en el templo del flechador Apolo y enviaré el cadáver á los navíos de muchos bancos para que los aqueos de larga cabellera le hagan exequias y le erijan un túmulo á orillas del espacioso Helesponto. Y dirá alguno de los futuros hombres atravesando el vinoso mar en un bajel de muchos órdenes de remos: esa es la tumba de un varón que peleaba valerosamente y fué muerto en edad remota por el esclarecido Héctor. Así hablará, y mi gloria será eterna. De tal modo se expresó. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos, pues por vergüenza no rehusaban el desafío y por miedo no se decidían á aceptarlo. Al fin levantóse Menelao con el corazón afligidísimo y los apostrofó de esta manera: Ay de mí, hombres jactanciosos, aqueas que no aqueos, grande y horrible será nuestro oprobio si no sale ningún dánao al encuentro de Héctor. Ojalá os volvierais agua y tierra ahí mismo donde estáis sentados, hombres sin corazón y sin honor. Yo seré quien se arme y luche con aquél, pues la victoria la conceden desde lo alto los inmortales dioses. Esto dicho, empezó á ponerse la magnífica armadura. Entonces, oh Menelao, hubieras acabado la vida en manos de Héctor, cuya fuerza era muy superior, si los reyes aqueos no se hubiesen apresurado á detenerte. El mismo Agamenón Atrida, el de vasto poder, asióle de la diestra exclamando: Deliras, Menelao, alumno de Júpiter. Nada te fuerza á acometer tal locura. Domínate aunque estés afligido y no quieras luchar por despique con un hombre más fuerte que tú, con Héctor Priámida, que á todos amedrenta y cuyo encuentro en la batalla, donde los varones adquieren gloria, causaba horror al mismo Aquiles, que tanto en bravura te aventaja. Vuelve á juntarte con tus compañeros, siéntate, y los aqueos harán que se levante un campeón tal que aunque aquél sea intrépido é incansable en la pelea, con gusto creo se entregará al descanso si consigue escapar de tan fiero combate, de tan terrible lucha. Dijo, y el héroe cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Menelao obedeció, y sus servidores, alegres, quitáronle la armadura de los hombros. Entonces levantóse Néstor y arengó á los argivos diciendo: Oh dioses, qué motivo de pesar tan grande para la tierra aquea. Cuánto gemiría el anciano jinete Peleo, ilustre consejero y arengador de los mirmidones, que en su palacio se gozaba con preguntarme por la prosapia y la descendencia de los argivos todos. Si supiera que éstos tiemblan ante Héctor, alzaría las manos á los inmortales para que su alma, separándose del cuerpo, bajara á la morada de Plutón. Ojalá, padre Júpiter, Minerva, Apolo, fuese yo tan joven como cuando encontrándose los pilios con los belicosos arcadios al pie de las murallas de Fea,
cerca de la corriente del Jardano, trabaron el combate á orillas del impetuoso celadonte. Entre los arcadios aparecía en primera línea Ereutalión, varón igual á un dios, que llevaba la armadura del rey Areitoo, del divino Areitoo, á quien por sobrenombre llamaban el macero, así los hombres como las mujeres de hermosa cintura, porque no peleaba con el arco y la formidable lanza, sino que rompía las falanges con la férrea maza. Al rey Areitoo matóle Licurgo, valiéndose no de la fuerza, sino de la astucia, en un camino estrecho, donde la férrea clava no podía librarle de la muerte. Licurgo se le adelantó, envasóle la lanza en medio del cuerpo, tumbóle de espaldas y despojóle de la armadura, regalo del férreo Marte, que llevaba en las batallas. Cuando Licurgo envejeció en el palacio, entregó dicha armadura á Ereutalión, su escudero querido, para que la usara, y éste, con tales armas, desafiaba entonces á los más valientes. Todos estaban amedrentados y temblando, y nadie se atrevía á aceptar el reto, pero mi ardido corazón me impulsó á pelear con aquel presuntuoso, era yo el más joven de todos, y combatí con él, y Minerva me dio gloria, pues logré matar á aquel hombre gigantesco y fortísimo, que tendido en el suelo ocupaba un gran espacio. Ojalá me rejuveneciera tanto y mis fuerzas conservaran su robustez. Cuán pronto Héctor, de tremolante casco, tendría combate. Pero ni los que sois los más valientes de los aqueos todos, ni siquiera vosotros, estáis dispuestos á hacer campo contra Héctor. De esta manera los increpó el anciano, y 9 en conjunto se levantaron. Levantóse mucho antes que los otros el rey de hombres Agamenón, luego el fuerte Diomedes Tidida, después ambos ayaces, revestidos de impetuoso valor. Tras ellos Idomeneo y su escudero Meriones, que al homicida Marte igualaba. Enseguida Eurípilo, hijo ilustre de Evemón, y finalmente Toante Andremónida y el divino Ulises. Todos estos querían pelear con el ilustre Héctor, y Néstor, caballero gerenio, les dijo: Echad suertes, y aquel á quien le toque alegrará á los aqueos de hermosas grebas, y sentirá regocijo en el corazón si logra escapar del fiero combate, de la terrible lucha. Tal fue lo que propuso. Los 9 señalaron sus respectivas tarjas y seguidamente las metieron en el casco de Agamenón Atrida. Los guerreros oraban y alzaban las manos á los dioses, y algunos exclamaron mirando al anchuroso cielo: Padre Júpiter, haz que le caiga la suerte á Ayax, al hijo de Tideo, ó al mismo rey de Micenas, rica en oro. Así decían. Néstor, caballero gerenio, meneaba el casco, hasta que por fin saltó la tarja que ellos querían, la de Ayax. Un heraldo llevóla por el concurso y empezando por la derecha la enseñaba á los próceres aqueos, quienes al no reconocerla negaban que fuese la suya. Pero cuando llegó al que la había marcado y echado en el casco, al ilustre Ayax, éste tendió la mano y aquél se detuvo y le entregó la contraseña. El héroe la reconoció con gran júbilo de su corazón y tirándola al suelo, á sus pies, exclamó: Oh amigos, mi tarja es, y me alegro en el alma porque espero vencer al divino Héctor. Ea, mientras visto la bélica armadura, orad al soberano Jove Saturnio, mentalmente, para que no lo oigan los teucros, o en alta voz, pues á nadie tememos. No habrá quien, valiéndose de la fuerza o de la astucia, me ponga en fuga contra mi voluntad, porque no creo que naciera y me criara en Salamina tan inhábil para la lucha. Tales fueron sus palabras. Ellos oraron al soberano Jove Saturnio, y algunos dijeron mirando al anchuroso cielo: Padre Júpiter, que reinas desde el Ida, gloriosísimo, máximo, concédele á Ayax la victoria y un brillante triunfo, y si amas también á Héctor y por él te interesas, dales á entrambos igual fuerza y gloria. Así hablaban. Púsose Ayax la armadura de luciente bronce, y vestidas las armas marchó tan animoso como el terrible Marte cuando se encamina al combate de los hombres, á quienes el Saturnio hace venir á las manos por una roedora discordia. Tan terrible se levantó Ayax ante mural de los aqueos, que sonreía con torva faz,
andaba á paso largo y blandía enorme lanza. Los argivos se regocijaron grandemente así que le vieron, y un violento temblor se apoderó de los teucros. Al mismo Héctor palpitóle el corazón en el pecho, pero ya no podía manifestar temor ni retirarse á su ejército, porque de él había partido la provocación. Ayax se le acercó con su escudo como una torre, broncíneo, de 7 pieles de buey que en otro tiempo le hiciera Tiquio, el cual habitaba en Hila y era el mejor de los curtidores. Este formó el versátil escudo con 7 pieles de corpulentos bueyes y puso encima, como octava capa, una lámina de bronce. Ayax telamonio paróse con la rodela al pecho muy cerca de Héctor y amenazándole dijo: Héctor, ahora sabrás claramente de solo á solo cuáles adalides pueden presentar los dánaos aun prescindiendo de Aquiles que destruye los escuadrones y tiene el ánimo de un león. Mas el héroe, enojado con Agamenón, pastor de hombres, permanece en las corvas naves que atraviesan el Ponto, y somos muchos los capaces de pelear contigo. Pero empiece ya la lucha y el combate. Respondióle el gran Héctor de tremolante casco: Ayax telamonio de jovial linaje, príncipe de hombres, no me tientes cual si fuera un débil niño ó una mujer que no conoce las cosas de la guerra. Versado estoy en los combates y en las matanzas de hombres, sé mover a diestro y siniestro la seca piel de buey que llevo para luchar denodadamente, sé lanzarme á la pelea cuando en prestos carros se batalla y sé deleitar á Marte en el cruel estadio de la guerra, pero á ti, siendo cual eres, no quiero herirte con alevosía, sino cara á cara, si conseguirlo puedo. Dijo, y blandiendo la enorme lanza arrojóla y atravesó el bronce que cubría como octava capa el gran escudo de Ayax, formado por 7 boyunos cueros. La indomable punta horadó 6 de éstos y en el séptimo quedó detenida. Ayax, descendiente de Júpiter, tiró á su vez un bote en el escudo liso del Priámida, y el asta, pasando por la tersa rodela, se hundió en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el ijar. Inclinóse el héroe y evitó la negra muerte. Y arrancando ambos las luengas lanzas de los escudos, acometiéronse como carniceros leones ó puercos monteses, cuya fuerza es inmensa. El Priámida hirió con la lanza el centro del escudo de Ayax, y el bronce no pudo romperlo porque la punta se torció. Ayax, arremetiendo, clavó la suya en la rodela de aquél e hizo vacilar al héroe cuando se disponía para el ataque. La punta abrióse camino hasta el cuello de Héctor, y en seguida brotó la negra sangre. Mas no por esto cesó de combatir Héctor de tremolante casco, sino que volviéndose, cogió con su robusta mano un pedrejón negro y erizado de puntas que había en el campo, lo tiró, acertó á dar en el bollón central del gran escudo de Ayax, de 7 boyunas pieles, e hizo resonar el bronce de la rodela. Ayax entonces, tomando una piedra mucho mayor, la despidió haciéndola voltear con una fuerza inmensa. La piedra torció el borde inferior del hectóreo escudo, cual pudiera hacerlo una muela de molino, y chocando con las rodillas de Héctor le tumbó de espaldas asido á la rodela. Pero Apolo enseguida le puso en pie. Y ya se hubieran atacado de cerca con las espadas si no hubiesen acudido 2 heraldos, mensajeros de Júpiter y de los hombres, que llegaron respectivamente del campo de los teucros y del de los aqueos de broncíneas lorigas, Taltibio é Ideo, prudentes ambos. Estos interpusieron sus cetros entre los campeones, e Ideo, hábil en dar sabios consejos, pronunció estas palabras: Hijos queridos, no peleéis ni combatáis más. A entrambos os ama Júpiter que amontona las nubes, y ambos sois belicosos. Esto lo sabemos todos. Pero la noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Respondióle Ayax telamonio: Ideo, ordenad á Héctor que lo disponga, pues fué él quien retó á los más valientes. Sea el primero en desistir, que yo obedeceré si él lo hiciere. Díjole el gran Héctor de tremolante casco: Ayax, puesto que los dioses te han dado corpulencia, valor y cordura, y en el manejo de la lanza descuellas entre los aqueos, suspendamos por hoy el combate y la lucha, y otro día volveremos á pelear
hasta que una deidad nos separe, después de otorgar la victoria á quien quisiere. La noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Así tú regocijarás en las naves á todos los aqueos y especialmente á tus amigos y compañeros, y yo alegraré en la gran ciudad del rey Príamo á los troyanos y á las troyanas de rozagantes peplos que habrán ido á los sagrados templos á orar por mí. Ea, hagámonos magníficos regalos para que digan aqueos y teucros: combatieron con roedor encono y se separaron por la amistad unidos. Cuando esto hubo dicho, entregó á Ayax una espada guarnecida con argénteos clavos, ofreciéndosela con la vaina y el bien cortado ceñidor, y Ayax regaló á Héctor un vistoso tahalí teñido de púrpura. Separáronse luego, volviendo el uno á las tropas aqueas y el otro al ejército de los teucros. Éstos se alegraron al ver á Héctor vivo y que regresaba incólume, libre de la fuerza y de las invictas manos de Ayax, cuando ya desesperaban de que se salvara, y le acompañaron á la ciudad. Por su parte los aqueos de hermosas grebas llevaron á Ayax ufano de la victoria á la tienda del divino Agamenón. Así que estuvieron en ella, Agamenón Atrida, rey de hombres, sacrificó al prepotente Saturnio un buey de 5 años. Tan pronto como lo hubieron desollado y preparado, lo descuartizaron hábilmente y cogiendo con pinchos los pedazos, los asaron con el cuidado debido y los retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el festín, comieron sin que nadie careciese de su respectiva porción, y el poderoso héroe Agamenón Atrida obsequió á Ayax con el ancho lomo. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el anciano Néstor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor, comenzó á darles un consejo, y arengándolos con benevolencia, así les dijo: Atrida y demás príncipes de los aqueos todos, ya que han muerto tantos aquivos de larga cabellera, cuya sangre esparció el cruel Marte por la ribera del escamandro de límpida corriente y cuyas almas descendieron al Orco, conviene que suspendas los combates, y mañana, reunidos todos al comenzar el día, traeremos los cadáveres en carros tirados por bueyes y mulos, y los quemaremos cerca de los bajeles para llevar sus cenizas á los hijos de los difuntos cuando regresemos á la patria. Erijamos luego con tierra de la llanura amontonada en torno de la pira un túmulo común. Edifiquemos á partir del mismo una muralla con altas torres que sea un reparo para las naves y para nosotros mismos. Dejemos puertas que se cierren con bien ajustadas tablas para que pasen los carros y cavemos al pie del muro un profundo foso que detenga á los hombres y á los caballos si algún día no podemos resistir la acometida de los altivos teucros. Así habló, y los demás reyes aplaudieron. Reuniéronse los teucros en la acrópolis de Ilión, cerca del palacio de Príamo, y la junta fué agitada y turbulenta. El prudente Antenor comenzó á arengarles de esta manera: Oídme, troyanos, dárdanos y aliados, y os manifestaré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ea, restituyamos la argiva helena con sus riquezas y que los atridas se la lleven. Ahora combatimos después de quebrar la fe ofrecida en los juramentos, y no espero que alcancemos éxito alguno mientras no hagamos lo que propongo. Dijo, y se sentó. Levantóse el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, y dirigiéndose á aquél pronunció estas aladas palabras: Antenor, no me place lo que propones, y podías haber pensado algo mejor. Si realmente hablas con seriedad, los mismos dioses te han hecho perder el juicio. Y á los troyanos, domadores de caballos, les diré lo siguiente: paladinamente lo declaro, no devolveré la esposa, pero sí quiero dar cuantas riquezas traje de Argos y aun otras que añadiré de mi casa. Dijo, y se sentó. Levantóse Príamo Dardánida, consejero igual á los dioses, y les arengó con benevolencia diciendo: Oídme, troyanos, dárdanos y aliados, y os manifestaré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Cenad en la ciudad como siempre. Acordaos de la guardia y vigilad todos. Al romper el alba, vaya Ideo á las cóncavas naves, anuncia á los atridas, Agamenón y Menelao, la proposición de Alejandro, por quien se suscitó la contienda, y hágales esta prudente consulta:
si quieren que se suspenda el horrísono combate para quemar los cadáveres y luego volveremos á pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria á quien le plazca. De esta suerte habló. Ellos le escucharon y obedecieron, tomando la cena en el campo sin romper las filas, y apenas comenzó a alborear, encaminóse Ideo á las cóncavas naves y halló á los dáñaos ministros de marte reunidos en junta cerca del bajel de Agamenón. El heraldo de voz sonora, puesto en medio, les dijo: Atrida y demás príncipes de los aqueos todos. Mándanme Príamo y los ilustres troyanos que os participe, y ojalá os fuera acepta y grata, la proposición de Alejandro, por quien se suscitó la contienda. Ofrece dar cuantas riquezas trajo á Ilion en las cóncavas naves, así hubiese perecido antes, y aun añadir otras de su casa, pero se niega á devolver la legítima esposa del glorioso Menelao, á pesar de que los troyanos se lo aconsejan. Me han ordenado también que os haga esta consulta: si queréis que se suspenda el horrísono combate para quemar los cadáveres, y luego volveremos á pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria á quien le plazca. Así habló. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos, pero al fin Diomedes, valiente en la pelea, dijo: No se acepten ni las riquezas de Alejandro ni á Helena tampoco, pues es evidente, hasta para el más simple, que la ruina pende sobre los troyanos. Así se expresó, y todos los aqueos aplaudieron admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos, y el rey Agamenón dijo entonces á Ideo: Ideo, tú mismo oyes las palabras con que te responden los aqueos. Ellas son de mi agrado. En cuanto á los cadáveres, no me opongo á que sean quemados, pues ha de ahorrarse toda dilación para satisfacer prontamente á los que murieron entregando sus cuerpos á las llamas. Júpiter tonante, esposo de Juno, reciba el juramento. Dicho esto, alzó el cetro á todos los dioses, e Ideo regresó á la sagrada Troya, donde le esperaban reunidos en junta troyanos y dárdanos. El heraldo, puesto en medio, dijo la respuesta. En seguida dispusiéronse unos á recoger los cadáveres y otros á ir por leña. A su vez, los argivos salieron de las naves de numerosos bancos, unos para recoger los cadáveres y otros para cortar leña. Ya el sol hería con sus rayos los campos, subiendo al cielo desde la plácida corriente del profundo océano, cuando aqueos y teucros se mezclaron unos con otros en la llanura. Difícil era reconocer á cada varón, pero lavaban con agua las manchas de sangre de los cadáveres y derramando ardientes lágrimas los subían á los carros. El gran Príamo no permitía que los teucros lloraran. Éstos, en silencio y con el corazón afligido, hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron á la sacra Ilion. Del mismo modo los aqueos de hermosas grebas hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron á las cóncavas naves. Cuando aún no despuntaba la aurora, pero ya la luz del alba aparecía, un grupo escogido de aqueos se reunió en torno de la pira. Erigieron con tierra de la llanura un túmulo común, construyeron á partir del mismo una muralla con altas torres que sirviese de reparo á las naves y á ellos mismos, dejaron puertas que se cerraban con bien ajustadas tablas para que pudieran pasar los carros y cavaron al pie del muro un gran foso profundo y ancho que defendieron con estacas. De tal suerte trabajaban los aqueos de larga cabellera. Los dioses, sentados á la vera de Júpiter fulminador, contemplaban la grande obra de los aqueos de broncíneas lorigas, y Neptuno, que sacude la tierra, empezó á decirles: Padre Júpiter, ¿cuál de los mortales de la vasta tierra consultará con los dioses sus pensamientos y proyectos? ¿No ves que los aqueos de larga cabellera han construido delante de las naves un muro con su foso, sin ofrecer á los dioses hecatombes perfectas? La fama de este muro se extenderá tanto como la luz de la aurora, y se echará en olvido el que labramos Febo Apolo y yo, cuando con gran fatiga construimos la ciudad para el héroe Laomedonte. Júpiter, que amontona las nubes, respondió indignado: Oh dioses, tú prepotente batidor de la tierra, ¿qué palabras proferiste?
a un dios muy inferior en fuerza y ánimo podría asustarle tal pensamiento, pero no á ti, cuya fama se extenderá tanto como la luz de la aurora. Ea, cuando los aqueos de larga cabellera regresen en las naves á su patria, derriba el muro, arrójalo entero al mar y enarena otra vez la espaciosa playa para que desaparezca la gran muralla aquiva. Así éstos conversaban. A puesta del sol los aqueos tenían la obra acabada, inmolaron bueyes y se pusieron á cenar en las respectivas tiendas cuando arribaron procedentes de lemnos muchas naves cargadas de vino que enviaba euneo hijo de hipsipile y de jasón pastor de hombres. El hijo de jasón mandaba separadamente para los atridas agamenón y menelao 1000 medidas de vino. Los aqueos de larga cabellera acudieron á las naves, compraron vino unos con bronce, otros con luciente hierro, otros con pieles, otros con vacas y otros con esclavos, y prepararon un festín espléndido. Toda la noche los aquivos de larga cabellera disfrutaron del banquete, y lo mismo hicieron en la ciudad los troyanos y sus aliados. Toda la noche estuvo el próvido Júpiter meditando cómo les causaría males, hasta que por fin tronó de un modo horrible. El pálido temor se apoderó de todos, derramaron á tierra el vino de las copas, y nadie se atrevió á beber sin que antes hiciera libaciones al prepotente Saturnio. Después se acostaron y el don del sueño recibieron. Canto VII de la Ilíada.